Oye, pero lo que vamos a contar a continuación, esto es muy bonito porque además este es el primer cortometraje, que además es chileno, que tiene que ver con la Araucanía y con, bueno, también con la llegada de inmigrantes, que se estrena gratis en YouTube. Y eso ya es noticia, que se estrene gratis, digamos, en una plataforma o en algún lugar, ya es una buena noticia. Y se llama Frontera, el mundo con otros ojos. Es algo que se va a liberar, esto sí, el jueves a las 8 de la noche, ¿no es cierto?, a través de YouTube, que es un cortometraje animado. Álvaro, ¿tú hiciste algo animado o no? ¿Participaste de algo, una voz, algo? Ahora va a participar. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a participar. Hay uno, sí. Efectivamente. Hay un plan ahí. Sí, hay un plan. Bueno, es un corto de 23 minutos que cuenta la historia de Ayelén, que es una niña mapuche que vive en un sector rural ahí en la Araucanía en el año 1905, y después llega una familia italiana, inmigrante, entre ellas Francesco, y ahí se genera toda esto dime y direte, porque al final cuesta harto después esta relación, producto de lo que se pensaba en ese momento. Fue desarrollado a partir de animación 3D, 2D, imágenes reales, rotoscopía, en fin. Tenemos a dos de sus realizadores acá, bastante jóvenes por lo que pueden apreciar, digamos. Luis Fresno, ¿cómo está Luis? Muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? Y Carlos Muñoz, bienvenido. Gracias. Carlos. Hola, bienvenidos. ¿Qué edad tienen primero que todo? Yo 27. Igual. 27, muy joven, imagínense, 54 entre los dos, solamente querido. ¿Primer corto? No. No. O sea, yo personalmente el primer corto de animación en el que estoy trabajando, pero ya habíamos trabajado en un par de cortos de ficción. Claro, documental. Documental también. ¿Y la animación por qué? Lo estamos viendo, Para hablar de 1905 seguro que es más... Claro. Yo diría que parte como un poco de la necesidad igual de exploración como el lenguaje un tanto distinto tal vez para estas situaciones, ¿no? Como más alejado de una propuesta ya quizás familiar, no en el sentido de lo familiar, sino familiarizada. Y claro, la animación tiene esta cosa tan rica que se permite malear y explorar tanta cosa distinta, mucho. O sea, más allá de las imágenes que estamos viendo, que ya mezclan 3D y 2D, hay una serie de técnicas de animación además que no están en estos porque es como parte del misterio de la película, pero que son mucho más como de rotoscopía, trabajar mucho más como directamente sobre el papel, por ejemplo, o explorar desde otros lenguajes que se trabajan harto en relación, por ejemplo, a Unity, software como de videojuegos, esa clase de exploraciones que en el fondo es toda animación también, y es todo un proceso muy material. O sea, parece que Rodrigo y Loreto están familiarizados con la rotoscopía, pero yo no. Completamente... ¿Qué es? Yo quería preguntarlo, pero que lo explique. ¿Qué es la rotoscopía? Bueno, el corto en sí no es particularmente de rotoscopía, es principalmente como de animación 3D con 2D, y también tiene como la inclusión de otras técnicas, que entre ellas la rotoscopía, que es una técnica análoga, o sea, también puede ser digital, pero en esto en particular se usó pintura, témpera. ¿Pero es que mezcla técnicas, claro, la rotoscopía? La rotoscopía en el fondo es como pintar sobre otra cosa, es como animar algo... como una imagen real, animarla como pintar encima de esa imagen. Entonces se usaron como muchos materiales distintos también para como explorar otras como técnicas dentro del corto. ¿Quién es Ayelén? Ayelén es la protagonista del corto, es una niña de 9 años, mapuche, que vive como en la Araucanía a principios del siglo pasado. Mira, acá la estamos viendo ahí, trajeron... Unas cositas para que puedan explorar un poquito. Ahí Se trajimos unas postales. Fotografía, qué bonito. Ajá. Estos son... Sí, son... Son frames de la película, más o menos como para familiarizarse con... Universidad de la Frontera, Core, Araucanía, Río Laf. Qué bonito. Y del otro lado del río aparece una familia italiana. Claro. Sí. Claro, cuenta un poco como este encuentro como entre dos culturas distintas. La llegada de los inmigrantes italianos es un poco como, obviamente, una película de ficción que también tuvo como cierta investigación en el lugar. Fuimos a hacer entrevistas a Capitán Pastene. Entonces cuenta un poco como ese nacimiento como de un lugar, como de un pueblo que es Capitán Pastene, pero es ficción. Entonces es como este encuentro entre dos niños que son Francesco y Ayelén, y cómo en el fondo sus padres que tienen también
otra concepción como histórica de todo lo que ha ocurrido. Unos vienen como con una cultura también de afuera. En el fondo, cómo ese encuentro, cómo se empieza a generar como ese diálogo entre estas dos culturas y que parte un poco desde una amistad que estos dos niños quieren tener, porque como que es como una amistad espontánea. Así. ¿Y cuánto se demoran en hacer este corto? ¿Cuánto tiempo ustedes se demoran desde la idea, hagamos esto, hasta que se termina? Yo creo que alrededor de 1 año y medio lleva el corto. Sí, es súper lento el proceso de animación. Igual fue, de hecho, como bien, como que, o sea, como muy apurado, pero, o sea, apurado tranquilo. Pero claro, no fue para nada apurado, pero fue como muy urgente también. O sea, porque la animación en general necesita mucho tiempo y como volver y probando si funciona como las propuestas, porque uno se demora mucho en ver también la imagen final. Partimos como sobre una idea y se empieza a partir la animación como monos de palito casi, y el montaje va antes de que esté la imagen final y de a poco uno empieza a ver como wow, como que todas estas propuestas están llegando como a esta imagen. Entonces sí, fue muy entretenido también ese camino. La inversión que necesitaron, tuvieron apoyo, digamos. ¿Pueden mencionar si quieren el apoyo? Sí, este es un corto que está financiado por el gobierno regional de la Araucanía, donde también hay como muchos actores públicos, está involucrada la Universidad de la Frontera. Entonces, claro, por ahí viene un poco como ahí nació un poco la idea, o sea, más que la idea como el apoyo. El apoyo y como también un poco las ganas de promover como el lugar desde otros lugares, o sea, desde otros espacios, como desde la cultura, como darle pero para hacer un corto, Luis, ¿cuánto tú necesitas para hacer este corto y presentarlo? ¿Cuánto tú necesitas? ¿Cuánta inversión necesitas? ¿Se necesita mucho dinero? Pues hay gente que nos está escuchando y dice, ay, que me gustaría hacer un corto. Hay de distintas formas, de distintos tiempos. Claro, en general, como el cine sí necesita harto recursos, en particular este corto no manejo cifras, pero sí, o sea, hacer cine de animación, al estar tanta gente involucrada, sí necesita como recursos, obviamente. ¿Y por qué YouTube? YouTube, sí, claro, o sea, este corto también tiene como esa finalidad también de llegar a la mayor gente posible, y pensamos también que YouTube también es como estratégicamente un lugar como más democrático en términos de accesibilidad, o sea, no es como cualquier ¿cómo se dice? Como plataforma de streaming que te cobra. Claro. Entonces, esa una también de los lugares donde se piensa mostrar, como para que llegue a todo el mundo, pero también se están gestionando otros espacios, ojalá físicos allá. Por otra parte, también hay una estrategia de moverlo en festivales, de moverlo como ojalá en la mayor cantidad de lugares posibles. O sea, esa es la idea. En ese sentido, porque bueno, el tema de la animación desde algunos años en Chile ha tomado mucha fuerza, ¿sí? En generaciones jóvenes o que están desde elaborando animación hasta que les gusta ver. Hasta que han ganado premios. Además, por cierto, sí. Pero claro, y también vemos la historia de una niña, 9 años decían, también con un tema en una zona muy representativa en nuestro país, también en conflicto ahí, en fin. ¿Ustedes pensaron en esta historia para qué? ¿Para quiénes y para qué? Claro, igual el proceso de génesis de la historia, y por eso igual Luis mencionaba como lo particular que es el proceso de animación y cómo uno igual va encontrando cosas, ¿no? Entonces, claro, uno parte con una idea, pero también las cosas que se fueron dando en el camino son súper interesantes. Por ejemplo, veíamos el animatic y cómo funciona a nivel de ritmo, entonces nos preguntamos, ¿qué es este corto también? Como, ¿qué está pasando con esta animación? ¿Qué es este estilo? Entonces ahí igual entran como, y respondiendo a tu pregunta, como de capas, como, por ejemplo, Luis describe como, y uno lo hace también como en las películas como de sinopsis y esto que sucede como niño se encuentran, pero también el corto en ese sentido apela, yo creo, a lugares bien importantes territorialmente también. Por ejemplo, hay una cosa muy presente, casi como si el paisaje
no me gusta la palabra paisaje, pero como todos los seres humanos y no humanos y espíritu y visiones, todos confluyen en ese sentido. Por ejemplo, hay escenas de discusiones donde no vemos a las personas discutir, vemos por ejemplo a las hormigas caminar, a las ramas, ¿cómo se dice? Crujir, o una rana que no sé, se enoja un poco, por ejemplo. Pero entonces, claro, la naturaleza está inserta en todo lo que está pasando. Claro, que es muy entonces, propio también de claro, y también, la cosmovisión. Exactamente, y un poco apelando también a esta visión, como sobre todo en esta época de donde se retrata el corto, de cómo llega la gente con cierta visión al territorio, algo que pasa día a día. Yo soy de la Araucanía, igual se da cierta predisposición a cómo las personas llegan al territorio, ¿no? Con ciertas lógicas que provienen de... Prejuicios, digamos. Claro, prejuicios, los mismos como por ejemplo, no sé, modos que tenemos de entender las relaciones a partir de la forma en que vivimos, ¿no? Como la transacción, pero hay otras cosas más importantes también y que igual las toca el corto. Por ejemplo, literalmente en un momento hablamos de cómo pedir permiso para entrar en ciertos lugares o pedir, no sé, cierta digamos, humildad frente a este lugar tan complejo. Entonces, convivir ahí con los iguales, saber estar ahí. Exactamente. Entonces, por eso, como de qué va el corto, como claro, por un lado la llegada, pero en el fondo es como de las relaciones, y no solamente entre humanos, sino como relaciones a larga escala y cómo nos queremos relacionar en el futuro también. O sea, y eso desafía al espectador también. Claro. ¿Se puede contar bien en 23 minutos? El mundo con otros ojos, dice. Bueno, porque ahí está la magia también, pueden ser los 23 minutos. Digo. Claro. Sí, o sea, claro, como que el corto en sí no se propone contar absolutamente todo un contexto, que es un contexto obviamente muy complejo pero sí abrir como este espacio también a una discusión sobre cosas particulares y sobre encuentros, desencuentros, cosas bellas, como un contexto doloroso por detrás. O sea, como que no evita, pero tampoco intenta como, no sé, solucionar un tema o contar absolutamente todo lo que es una región, sino que... Claro, que viene igual profundamente relacionado con el interés de, realizadores en específico de ReLab, que es este laboratorio creativo, un poco donde surge como este interés por lo local y por lo identitario, ¿no? Como, ¿qué es la Araucanía? Hay otros proyectos del laboratorio en que estamos también sumergidos en eso, pero también que es Chile, por ejemplo, cómo se puede reflejar la identidad, sobre todo con medios contemporáneos, y por eso también... y vuelvo a realzar eso, como este periodo de experimentación fue súper constante en el corto. Igual se van a encontrar otras sorpresas que no hemos mencionado acá, pero lenguajes que no son comunes en la animación y que no son propiamente animación, no son insertos de otras cosas porque igual sucede que por un lado la animación, claro, es este mundo y la ficción, pero igual es una cosa profundamente humana, ¿no? Como puede ser muy digital y lo que queramos, pero es una expresión de algo real. Entonces, por eso igual la búsqueda un poco de ReLab y junto con Pájaro, que es la estudio de animación, como cómo develar eso, y es complejo, en 23 minutos es súper complejo, pero entonces no es solo, digamos, lo lingüístico, lo narrativo, sino como el poder de la imagen y el poder del montaje de esa imagen. Qué bonito, igual lo estamos viendo acá. Yo lo he visto ahí en las pantallas, se puede ver, usted también lo puede ver. Eso era la rotoscopia, ¿no? Que también vamos a encontrar otros elementos. Aquí en específico no parece rotoscopia, esto es 3D con 2D. Ya. Sí. Quedamos pendientes de Vamos a estar la rotoscopia. Recordemos entonces el día jueves a las 20, ¿no? Sí, a las 20 por YouTube. ¿Y pero por qué? Bueno, nos pueden seguir también en Frontera la Película, @Frontera la Película por Instagram. También tenemos una página web donde hay un poco más de información de los personajes, un tráiler. Del elenco también. Del elenco, que es fronteralapelícula.cl. Perfecto. Oiga, muchachos, bueno, felicitaciones y muchas gracias por haber venido a contarnos un poco. Me imagino la ansiedad que después de un año y medio de trabajo y claro. Antes probablemente también. Y también muy felices de poder mostrarlo. Totalmente. Sí, muy felices. Y muchas gracias también por la invitación. Gracias. Luis Fresno, Carlos Muñoz, realizadores de Frontera, El Mundo con Otros Ojos. Ahí está. El librito ahí bien divertido con realidad aumentada. Postales, ¿Son postales? Sí, por favor, que no pase el avión. No sé hace cuánto tiempo uno no escribe o no recibe una postal. Claro. Son postales. ¿Ustedes alguna vez escribieron alguna postal? Hoy. Van a tener que cartas, sí. ¿Mandaron alguna carta ¿Eso es carta de amor? ¿Al Viejito Pascuera? Sí, Todos bien. Todos bien. Nos vemos pronto. Cariño. No, ese chiste no lo puedo. Ese otro.